escuchas bien? Sí, nosotros los escuchamos bien. ¿Vosotros a mí? Bien, sí. Hacemos una presentación, somos el Colegio Montessori de Salamanca, donde estamos metidos, supongo que te lo habrá explicado un poco Juan, en un proyecto que es Euroscola, que este año quiere conmemorar los 30 años de integración de España en la Unión Europea. Nosotros hemos centrado más nuestro trabajo en desarrollo rural, pero sí que nos gustaría tener un poco una visión de un europarlamentario, ¿no? Y que nos hable un poco de la función, ¿no? Que es un poco a qué os dedicáis y que nos des una visión tuya un poco de estos 30 años. Pero bueno, los chicos te harán unas preguntas y las vamos contestando, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias. A ver, primero, Rodrigo, ¿no? ¿Nos podría decir qué función tiene usted dentro del Parlamento Europeo? Pues sí. El Parlamento Europeo, como cualquier otro parlamento, como el Parlamento español, pues hace fundamentalmente dos trabajos, ¿no? El primer trabajo es el trabajo de hacer leyes, ¿no? Como en España, el proceso legislativo, el gobierno en España, como sabéis, es el que prepara el borrador de la ley y lo envía al Congreso. Y en el Congreso se discute, se presentan enmiendas, y al final se acaba votando un texto, ¿no? Pues en el mismo sentido, en el Parlamento Europeo, el Gobierno de la Unión, que como sabéis es la Comisión Europea, prepara los borradores iniciales de los textos legislativos, de las nuevas leyes, ¿no? Que aquí en Bruselas pues bueno, se habla de directivas y de reglamentos, ¿no? Que son dos maneras distintas de legislar. Y el Parlamento pues tiene que discutir las propuestas que llegan de la Comisión, los diputados tenemos que presentar enmiendas y tenemos que buscar votos dentro del resto de diputados para conseguir aprobar nuestras enmiendas. Con lo cual, por así decirlo, el trabajo diario es ver los textos que te llegan de la Comisión, leerlos, analizarlos, ver qué se puede cambiar, qué te gustaría que estuviera y que no está, qué crees que hay que revisar, preparas tus enmiendas, las presentas y después te toca a ir a convencer al resto de diputados para que te las voten, ¿no? Y después hay un momento dado en que esa nueva ley se vota en el Parlamento y pasa a funcionar, ¿no? Pues esa es la labor de hacer leyes, la labor legislativa. Y después el Parlamento, como cualquier otro Parlamento, tiene la labor de controlar al Gobierno, ¿no? El Gobierno, pues, por así decirlo, es el garante de que las leyes se cumplan, ¿no? Es el que toma decisiones todos los días intentando que las leyes que ya se han aprobado, pues, efectivamente se cumplan. Y entonces el Parlamento hace una labor de control a los ministros, ¿no? Que en terminología europea, como sabéis, se les llama comisarios. Entonces los comisarios tienen que venir al Parlamento, después les hacemos preguntas, les interrogamos, les hacemos preguntas por escrito, preguntas orales, intentando ver si están realmente cumpliendo el plan de trabajo que el Parlamento les ha puesto, ¿no? Porque cuando empieza el mandato y cada cierto tiempo, el Parlamento va diciéndole a la Comisión, pues en el próximo año usted tiene que hacer leyes sobre este asunto, ¿no? Tenemos que discutir estas cuestiones, ¿no? Y entonces la Comisión pues va preparando sus borradores, los va enviando aquí y por otra parte las cosas que ya se han aprobado pues las va poniendo en práctica, ¿no? Pues en una línea para pues, bueno, fondos de desarrollo rural, ¿no? Pues esos fondos de desarrollo rural pues tienen que aprobarlos el Parlamento, después ellos son los que los ponen en práctica, quien da el dinero a las comunidades, a los países, y nosotros desde aquí pues les controlamos. Luego, ¿usted está dando bien ese dinero? ¿No lo está dando? ¿Lo está haciendo mal? ¿Lo está haciendo bien? Por lo tanto, mi trabajo aquí es, por así decirlo, son dos, ¿no? El trabajo de ver las nuevas leyes, enmendarlas y buscar apoyos entre los diputados para conseguir que se aprueben. Y por otra parte está la labor de controlar la actividad diaria del Gobierno de la Unión, que es la Comisión. Y después, aparte de este trabajo que hacemos en el Parlamento, pues los fines de semana tenemos que ir a España y pues bueno, es visitar pues gente que tenga problemas, que tenga alguna cuestión que tenga algún tipo de interés con Europa, una empresa que está teniendo un problema y que está pendiente de alguna medida que pueda tomar la Comisión, pues recibirles, ver qué es lo que les ocurre, ver si yo les puedo ayudar, pues bueno, verme con asociaciones de todo tipo, con asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, colegios, en fin, por así decirlo, con la sociedad civil española, verles, que me transmitan cuáles son sus problemas, aquellas cuestiones que tengan que, en fin, ser decididas en Europa y ayudarnos en una especie de correa de transmisión para que
en Europa pues se tomen medidas que les favorezcan. Estos son los dos trabajos, el trabajo en Bruselas y el trabajo en España. ¿Nos podría decir cómo ha cambiado España en estos 30 años que lleva la Unión Europea? Bueno, yo nací en el 79, con lo cual en el 86, cuando pasamos a ser Unión Europea, tenía 7 años, con lo cual pues la verdad es que no recuerdo mucho en persona, no recuerdo personalmente lo que era España antes de estar en la Unión. Sí recuerdo pues bueno, cuando entramos, la conmemoración, o sea, sí tengo el recuerdo de niño, igual que me acuerdo de Naranjito, ¿no? del Mundial del 82 y ¿no? Estas cosas que tienes de niño que te acuerdas, ¿no? pero en fin, no tienes constancia. Pero sin tener experiencia personal en el cambio, en fin, solamente sabiendo un poco, ¿no? de lo que ha ocurrido en España, el cambio ha sido brutal, ¿no? España ha elevado su renta per cápita de una manera increíble, todo el desarrollo de infraestructuras que ha habido en los últimos 30 años, financiadas directamente por Europa también, en fin, todo el desarrollo del estado del bienestar, la ligazón con Europa, todo el proceso de modernización, por ejemplo, también de las Fuerzas Armadas. En fin, España, vamos, vosotros sois más jóvenes que yo, pero la España de principios de los 80, a la España que vosotros conocéis, cuando España era un país en vías de desarrollo, podemos decir, y ahora es un país desarrollado, con muchos problemas, pero simplemente hemos pasado de ser un país en vías de desarrollo a un país desarrollado. Me gustaría hacerle 2 preguntas. ¿Se prevé alguna incorporación inmediata y qué repercusiones podría tener para la Unión la salida de Inglaterra? Sí. Hombre, la Unión, como decía antes, pues está en un momento complicado, ¿no? Todos estamos viendo estos últimos días las devoluciones, ¿no? de refugiados desde Grecia a Turquía. En muchos países están creciendo fuerzas políticas antidemocráticas, en Francia, en Holanda. O sea, hay partidos que como ocurrió en la Europa de los años 20, están poniendo en cuestión el conjunto del sistema. Y aparte de eso, la posible salida del Reino Unido pues también sería un golpe para el proyecto europeo. Yo creo que la Unión ha negociado un acuerdo, ¿no? con el Reino Unido que, en mi opinión, en fin, se han aceptado algunas cuestiones que no deberíamos haber aceptado, pero es verdad que el Reino Unido forma parte de Europa, ¿no? Desde el inicio, forma parte desde el inicio del proyecto de la Unión Europea, pero también desde el inicio de los tiempos, ¿no? Si uno repasa la historia, el Reino Unido es Europa, ¿no? No hace falta que detallemos mucho, pero es Europa y además debe ser parte de la Unión. Han convocado ese referéndum para finales de junio. Yo confío en que siga con nosotros. El gobierno británico, en principio, está haciendo campaña para continuar en Europa, aunque es verdad que algunos ministros de ese gobierno están haciendo campaña por lo contrario. Y sería muy mala noticia que se fuera, muy mala noticia, porque debilitaría el proyecto europeo. Y el proyecto europeo ahora mismo yo creo que es lo que, en fin, como político, desde hace año y medio que soy político, antes era otra cosa, desde hace un tiempo soy político, pero en fin, como ciudadano, el proyecto europeo es lo que, en mi opinión, merece la pena pelear por él, porque es un instrumento para que aquello que hemos hecho en España en los años 80 y después, pues eso, tener un estado del bienestar, unos servicios públicos, un sistema fiscal redistributivo, pues todo esto, ahora mismo los países de manera individual no lo pueden hacer, porque la globalización limita mucho la capacidad de maniobra de las políticas públicas y necesitamos que sea la Unión quien lo haga, ¿no? Y a veces la Unión hace cosas que no nos gustan,
pero aunque no nos gusten las cosas que hagan, significa que el proyecto europeo no siga mereciendo la pena, porque solo la Unión podrá hacer aquellas cosas que nos puedan gustar en algún momento, porque los países ya no van a poder hacerlo. Entonces, pues bueno, pues veo el referéndum con preocupación y esperando que voten a favor. Siguiente. ¿Podría decirnos qué plan de mejora debe plantearse la Unión Europea para solucionar el problema de los refugiados? ¿Perdona? ¿Podría decirnos qué plan de mejora debe plantearse la Unión Europea para solucionar el problema de los refugiados? Sí. Vamos, ¿En qué curso estáis? Cuarto. ¿Cuarto de la ESO? ¿Cuarto? Sí. ¿De qué años tenéis? 15 y 16. 15 y 16. Vamos, la Unión tiene una serie de competencias, ¿no? Igual que los países tienen otras competencias y las comunidades autónomas otras y los ayuntamientos otras, ¿no? Por así decirlo, cada nivel administrativo tiene una serie de competencias sobre qué puede y qué no puede hacer. El gobierno de Castilla y León, por ejemplo, pues puede tomar decisiones sobre educación y sobre sanidad, pero no puede tomar decisiones sobre el impuesto de sociedades, por ejemplo, ¿no? Porque eso son decisiones que tiene que tomar el gobierno de la nación. Los ayuntamientos, ¿no? Pueden tomar decisiones sobre si hacer o no hacer un parque, cómo gestionar las aguas, cómo tener las calles, pero un ayuntamiento no puede decidir subir el impuesto de las personas físicas, ¿no? Esto lo hace el gobierno nacional. Y en el mismo sentido, Europa, las instituciones europeas, la Unión, pues tiene una serie de competencias, tienen pues, mucha capacidad de maniobra sobre temas económicos o sobre el mercado interior, en fin, hay una serie de cuestiones sobre las que la Unión, en la Unión se toman decisiones con toda la legitimidad, y hay otras que siguen siendo competencia de los países. La gestión de fronteras es una competencia de los países, no es una competencia europea, por así decirlo. Es una competencia de cada uno de los países. Es verdad que cuando los países se reúnen, deciden cosas entre todos, pero esas cosas que deciden entre todos no es en base a que Europa las decida, porque quien las decide, como digo, son los países. No sé si me estoy explicando. Sí. Por lo tanto, el asunto de los refugiados, cuando vemos el acuerdo que se ha hecho con Turquía y la devolución de refugiados, yo quiero deciros que quien ha tomado esas decisiones no es en sentido estricto las instituciones europeas, no es la Comisión Europea, no es el Parlamento Europeo, porque nosotros no tenemos capacidad de decidir sobre ello. Quien ha tomado esas decisiones es el Consejo Europeo, que el Consejo Europeo es el foro donde se reúnen los presidentes de los países. Con lo cual, es verdad que esas decisiones se han tomado y se han tomado de acuerdo entre ellas, entre los países, pero es una decisión de los gobiernos de los países, no es una decisión europea, por así decirlo, es una decisión de las instituciones plenamente europeas. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues desde el Parlamento y desde la Comisión Europea, fundamentalmente desde el Parlamento, pues hemos criticado muy duramente el acuerdo que se ha firmado de los países, que los países europeos, pero los países han acordado con Turquía, que supone, como sabéis, la devolución de personas que huyen de la guerra. Creemos que es necesario que haya una política plenamente europea, que los europeos gestionemos conjuntamente las fronteras, que los europeos gestionemos entre todos la llegada de refugiados de la guerra siria o de la guerra de Irak, que continúa en muchas zonas, y creemos que no habría ningún problema si Europa decide tomar las decisiones conjuntamente. En Europa hay 500 millones de personas y los refugiados sirios, incluso toda la población siria, que si no me equivoco pues deben ser 5 o 6 millones de personas, no más, podrían ser acogidas perfectamente por Europa. La cuestión es que como no es una política europea, como es una política de los Estados, pero los Estados han decidido otra cosa.
Y nosotros tenemos la responsabilidad, yo creo, que de criticarlo y de pedir que se haga otra cosa y además de pedir que lo haga Europa directamente, no que lo hagan los países. Porque países de manera individual pues sí que tienen problemas para acogerlos en algunos casos, ¿no? Pero Europa como un conjunto no tendría ninguno y por lo tanto deberíamos hacer de esto también una petición para hacer más europeísmo, ¿eh? Que cuando vemos decisiones que Europa toma, Europa entre comillas toma y que no nos gusta, pues la mayoría de las veces son decisiones que toman los gobiernos de los países. Y por lo tanto, cuando las decisiones las toman los gobiernos de los países, vosotros y en fin, los ciudadanos españoles, los que tenemos la responsabilidad de exigir al gobierno español, vamos, a las instituciones de España, o de Francia, o de Italia, que las hagan de otra manera. Pero ahí la responsabilidad es de, ahí la responsabilidad es de los gobiernos de los países. No sé si me he explicado. Sí. ¿Cómo ve el futuro de la eurozona y qué se podría mejorar? Bueno, pues el futuro de la eurozona, bueno, pues estamos en ello, ¿no? Esto es mi trabajo. Yo aquí en el Parlamento, como os decía antes, dentro del Parlamento, pues los diputados nos dividimos por temas, ¿no? Hay diputados que se dedican a temas de agricultura, hay diputados que se dedican a temas industriales, hay diputados que se dedican a temas de libertades o de derechos civiles. Y después hay algunos diputados, como en mi caso, que nos dedicamos a temas de economía. Yo soy economista y trabajo en el Parlamento, dentro del Parlamento trabajo con los diputados que llevamos temas económicos. Y por lo tanto, la eurozona, pues qué hacer o no hacer con la eurozona es mi trabajo diario. Con lo cual espero no daros un rollo largo, porque como es mi tema, me tengo el riesgo de aburriros, ¿no? En todo caso, la eurozona desde el inicio de la crisis, ya en 2007, empezó la crisis con muy pocos, podríamos decir, con muy pocos instrumentos para combatirla. Antes hablábamos de cómo la Unión, como Unión, no tiene elementos para hacer una política de refugiados distinta, porque es competencia de los países. Pues cuando empezó la crisis, muchas políticas que se podrían hacer para intentar que la crisis fuera más liviana o superarla más rápido, la Unión no tenía capacidad para hacerlo, porque las competencias eran de los países, de los gobiernos de cada uno de los países. Eso dificultó mucho su solución, porque toda la zona euro teníamos una moneda común, teníamos un Banco Central Europeo y tenemos una política monetaria común, pero no había, y en parte sigue sin haber, pues otros instrumentos que la eurozona debería tener para luchar contra la crisis, ¿no? Pues un presupuesto para poder activar la inversión en momentos de crisis y que no sean los países quienes sufran, quienes tengan que hacer ese tipo de esfuerzos que después generan déficit público y elevan la deuda y generan otros problemas. Y en los últimos años se ha avanzado mucho. Ahora mismo, por ejemplo, todo el control a los bancos que han estado en el centro de esta crisis, pues es un control que ya hace Europa directamente. Antes de la crisis, cada país controlaba sus propios bancos. Eso se ha demostrado que no sirvió, muchos bancos quebraron y generó una crisis, ¿no? Pues ahora todo ese control de los bancos se hace a nivel europeo. Eso no fue fácil hacerlo, pero ahora ya se hace. Además, Europa ha conseguido tener una especie de fondo de inversión europeo para intentar resolver la crisis y que además mejore el funcionamiento de la eurozona. Y nos queda también mucho por hacer en materia fiscal, ¿no? Que las grandes empresas no puedan moverse de país para pagar impuestos ahí donde menos pagan, porque entonces las empresas eluden carga fiscal, que dentro de la eurozona, igual que tenemos una moneda común, igual que las personas se pueden mover libremente dentro de la zona común para poder trabajar en un sitio o en otro, necesitamos que los impuestos, ¿no? Que los impuestos a las grandes sociedades pues sean de alguna manera homogéneos y se está en ello. Y necesitamos pues que la eurozona como tal pues tenga un tesoro, igual que hay un tesoro, una agencia que emita deuda, igual que lo hay en España o lo hay en Francia. Tiene mucho por hacer para conseguir que la eurozona funcione mejor y evitar crisis como la que hemos tenido, y no solamente evitarla, sino también si pasa, ¿no? Porque a veces en fin, las crisis a veces ocurren sin que uno muy bien sepa cómo, pero cosas pasan, igual que las personas se enferman, pues que sepamos o que tengamos los medicamentos necesarios para luchar contra una enfermedad, ¿no? Y
Y lo que ha ocurrido en esta crisis es que la Unión no tenía los medicamentos para luchar contra esa enfermedad porque no teníamos competencias para hacerlo. Y que los países que sí tenían los medicamentos, por así decirlo, pues no tenían la capacidad para dársela al enfermo. Y entonces en estos años hemos conseguido que más decisiones se tomen en Europa, y eso está bien, pero no es suficiente, y ese es mi trabajo diario. Igual que en el tema de los refugiados, por ejemplo, como digo, pues hay una cuestión que hay que resolver. Las personas vienen huyendo de una guerra, tenemos que darles una solución. Los países son los que tienen los medicamentos, son los que tienen las herramientas para hacerlo, pero los países de manera individual no saben, no quieren, no se ponen de acuerdo, y necesitamos que eso pase a ser una política, ¿no?, del conjunto de la Unión, y que sea la Unión quien recete quien recete, porque es quien puede resolver el problema. Pues al final es lo mismo con la eurozona, que con los refugiados, que con la crisis griega, que con casi todo, ¿no? Y es una lucha constante entre los que creemos que la Unión, como puede resolver esos problemas, necesita las competencias para intentar hacerlo, y aquellos que en los países prefieren seguir manteniendo su reino de taifa, su espacio, ¿no?, su pequeña casa, creyendo que ellos toman decisiones que resuelven problemas, pero al final los problemas siguen engordando y nadie los resuelve. No sé si falta alguna... No. Pues muchísimas gracias por su colaboración. Un aplauso. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a Juan Cañizo por esta labor de fomentar y animar el espíritu europeísta, y mucha suerte a todos vosotros, estudiar mucho y en fin, buen verano cuando llegue, y hasta entonces a estudiar. Muchas gracias. 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 Gracias.